Mi vida antes de la enfermedad era, para muchos, lo que podría considerarse normal. Tenía 22 años, toda una vida por delante, llena de sueños, metas y expectativas. No me preocupaba por nada que no fuera alcanzar todo lo que siempre había querido. Mi rutina era simple: estudiar, salir con amigos, disfrutar de los pequeños momentos y pensar en el futuro como algo garantizado. Siempre había sido una persona activa, llena de energía, pensando que la vida seguiría el curso que yo había planeado para ella. No había espacio para el miedo, ni para las dudas, porque todo parecía estar bajo control. Recuerdo las tardes soleadas en las que me sentaba en el parque con una buena amiga, hablando de nuestras aspiraciones. La universidad era solo el comienzo de lo que estaba por venir. A menudo hablábamos de nuestros sueños, como si el futuro estuviera a nuestro alcance, tan cercano, tan real. Me veía trabajando en una carrera que me apasionaba, viajando por el mundo, haciendo todo lo que siempre imaginé. La vida era un lienzo en blanco, esperando ser pintado con los colores más vibrantes. No había nada que pudiera prever lo que estaba a punto de ocurrir. Como siempre, pensaba que las enfermedades graves les ocurrían a otras personas, nunca a mí. Pero un día, todo cambió. Empecé a sentir un dolor en mi abdomen que no desaparecía. Al principio lo ignoré, como tantas otras veces que simplemente me sobrecargaba con las responsabilidades diarias. Pensé que podría ser solo el estrés, un malestar pasajero que desaparecería en poco tiempo. Pero el dolor no se fue. Con cada día que pasaba, se intensificaba. No pude seguir ignorándolo. Fue entonces cuando fui al médico, aún convencida de que sería algo sencillo de resolver. Pero las pruebas, los análisis y las visitas al hospital comenzaron a acumularse. Y finalmente, la noticia llegó, aplastante. El diagnóstico de cáncer. Mi mundo entero se desplomó. No entendía cómo era posible. ¿Cómo algo tan terrible podía sucederme a mí? Yo, que siempre había sido tan fuerte, tan llena de vida, ahora me encontraba luchando contra algo que ni siquiera sabía cómo combatir. Al principio, el miedo se apoderó de mí. La palabra cáncer no era solo una palabra médica, sino una sentencia. ¿Cuánto tiempo me quedaba? ¿Podría seguir viviendo como antes? ¿Mis sueños? ¿Mis metas? Todo parecía desmoronarse frente a mis ojos. Sentí que el suelo se abría debajo de mis pies. Mis amigos y mi familia también estaban devastados. Me miraban con una mezcla de esperanza y desesperación, pero yo solo sentía el peso de la incertidumbre sobre mis hombros. El tratamiento, las sesiones de quimioterapia, los efectos secundarios, todo parecía ser parte de una batalla que nunca quise pelear. Pero no tenía opción. La lucha contra mi propio cuerpo había comenzado, y no sabía si sería suficiente. El dolor físico era solo una parte de la tormenta que se desató en mi vida. Había algo aún más desgarrador: el miedo a la muerte. El miedo de no poder alcanzar todo lo que aún soñaba. El miedo de no ser capaz de decirle adiós a las personas que amaba. Cada vez que iba al hospital, sentía que me alejaba un poco más de la vida que conocía. La luz del sol, las risas de mis amigos, el simple hecho de respirar profundamente, todo eso comenzó a desvanecerse. Cada vez más me sumergía en un mundo de dolor y angustia, donde no había certezas. Estaba tan enfocada en la lucha, que no podía ver más allá de los tratamientos, de los días que se volvían cada vez más largos y dolorosos. Lo que nunca imaginé era que este proceso de desesperación, de casi perderlo todo, sería el que me llevaría a descubrir lo que realmente importa en la vida. Y así, entre el sufrimiento y la incertidumbre, me encontraba al borde de una experiencia que cambiaría mi existencia para siempre. Una vez que recibí el diagnóstico, mi vida comenzó a girar en torno a los tratamientos y las visitas al hospital. Todo lo que conocía se transformó. Los días ya no estaban marcados por las actividades cotidianas, sino por los ciclos de quimioterapia, los estudios médicos y las interminables consultas. Cada mañana, me despertaba sintiendo el peso de lo incierto, preguntándome si ese día sería mejor o peor que el anterior. Y, aunque trataba de mantener una sonrisa, dentro de mí había una guerra silenciosa que no dejaba de luchar.
Recuerdo cómo el primer ciclo de quimioterapia me dejó completamente exhausta. Nunca imaginé que una sustancia tan pequeña pudiera destruir tanto física como emocionalmente. La pérdida de mi cabello fue solo uno de los cambios más visibles. A medida que la enfermedad avanzaba, mi cuerpo se debilitaba de manera alarmante. Me miraba al espejo y ya no me reconocía. Cada vez más delgada, sin fuerzas, con los ojos hundidos y una palidez que parecía no tener fin. La sensación de no tener control sobre mi propio cuerpo fue abrumadora. Había días en los que simplemente no podía levantarme de la cama. Mis amigos, mi familia, trataban de mantener el ánimo, pero ellos también sufrían al verme tan vulnerable. Y yo no sabía cómo calmar sus temores. A veces, me quedaba mirando el techo, preguntándome si realmente tenía la fuerza para seguir adelante. La soledad en esos momentos era casi insoportable, porque no importaba cuánta gente estuviera a mi alrededor, lo que sentía era un vacío tan profundo que me resultaba imposible compartirlo. Pero había algo dentro de mí que me empujaba a seguir. Quizá era la esperanza de que algún día todo esto pasaría, o tal vez simplemente el deseo de no rendirme sin luchar. Sin embargo, la realidad era que los días de tratamiento eran una constante montaña rusa. Había momentos en los que me sentía un poco mejor, pero la enfermedad siempre encontraba una manera de recordarme su presencia. Fue durante esta etapa que comencé a sentir una extraña desconexión con la realidad. A veces, todo parecía tan lejano, tan irrelevante. Los pequeños detalles de la vida diaria ya no tenían la misma importancia. Lo único que realmente sentía era el dolor, la fatiga y la incertidumbre. Mi cuerpo ya no era mi aliado. Parecía más bien un enemigo que me estaba traicionando. Y, aunque mi mente trataba de mantenerme firme, mi espíritu comenzaba a ceder lentamente ante la enormidad de lo que estaba enfrentando. En medio de todo este caos, lo que más me sorprendió fue el impacto que la enfermedad tuvo en mis relaciones. Aunque muchos me ofrecieron su apoyo, también hubo personas que se apartaron, incapaces de lidiar con lo que yo estaba viviendo. Eso me dolió profundamente, pero también me enseñó algo valioso. La verdadera fortaleza no está en lo que los demás esperan de nosotros, sino en lo que somos capaces de enfrentar por nosotros mismos, sin importar la adversidad. Un día, todo cambió de una manera que nunca pude prever. Estaba en el hospital, recuperándome de otro tratamiento que me había dejado agotada. Mi cuerpo ya no respondía como antes, y los médicos me dijeron que la situación era crítica. Lo que sucedió a continuación no puedo explicarlo con palabras que hagan justicia. Pero, aunque parezca irreal, lo que viví fue tan real como todo lo que conocía en ese mundo. De repente, todo a mi alrededor comenzó a desvanecerse. El ruido del hospital, las voces de los enfermeros y los médicos, se hicieron cada vez más distantes, hasta que desaparecieron por completo. Fue como si estuviera flotando fuera de mi propio cuerpo, como si hubiera dejado atrás toda la vida terrenal. No tenía miedo, no sentía angustia. En ese momento, sentí una paz profunda, como si todo lo que había vivido y sufrido ya no importara. Todo estaba en calma. Me encontré en un espacio que no podría describir con exactitud, pero era un lugar que parecía estar lleno de luz. No era una luz cegadora, sino una luz suave, cálida, como un abrazo divino. En ese espacio, ya no tenía un cuerpo. Solo era mi alma, y me sentía ligera, libre de todo sufrimiento. No tenía dolor, no tenía miedo, no había tristeza. Era un vacío pleno, una serenidad indescriptible. De repente, vi una figura frente a mí. Era una presencia tan poderosa y reconfortante que inmediatamente supe quién era. Era Jesús. No necesitaba que me lo dijera. Su mirada transmitía todo lo que necesitaba saber. Había una calma en sus ojos, una paz infinita que me rodeaba y que, por un momento, me hizo olvidar el sufrimiento que había dejado atrás. Él me miraba como si me conociera desde siempre, con una ternura que solo puede provenir de un amor divino. No pronunciaba palabras, pero su presencia era tan elocuente que no necesitaba ninguna explicación. En ese instante, comprendí que no estaba sola. Él estaba ahí, conmigo, guiándome a través de un proceso que no comprendía por completo, pero que de alguna manera sentía que debía vivir. A través de esa conexión, comencé a percibir algo más.
Era como si pudiera ver el horizonte de una existencia mucho más allá de lo que mis ojos terrenales podían haber imaginado. El tiempo no existía allí. No importaba cuánto tiempo había pasado, porque ese lugar no era de horas ni de días, sino de eternidad. En ese instante, experimenté lo que muchos llaman el paraíso, un lugar donde todo lo que importaba era el amor, la paz y la armonía. Mientras Jesús me acompañaba, su mirada me transmitió un mensaje profundo. La vida que conocía no era el final. Lo que estaba viviendo era solo una parte de un camino mucho mayor, uno que trascendía las limitaciones humanas. No podía comprenderlo todo en ese momento, pero sentía en lo más profundo de mi ser que algo grandioso me esperaba, algo que cambiaría mi perspectiva sobre todo. Cuando Jesús se apareció ante mí, el tiempo se detuvo. No puedo describir con exactitud el momento, ya que no había palabras que pudieran capturar la magnitud de lo que sentí. Sus ojos eran como un refugio. No había necesidad de que dijera nada, porque en ese instante todo lo que debía saber se transmitió directamente a mi alma. Sentí que toda mi vida, todas mis angustias y sufrimientos, ya no importaban. Estaba en un lugar donde el amor era absoluto, sin condiciones, sin límites. A medida que me miraba, entendí que él no venía para juzgarme, ni para darme respuestas a todas las preguntas que había tenido durante mi vida. No era necesario. Su presencia era suficiente. Cada vez que mis pensamientos intentaban comprender lo que estaba viviendo, él me ofrecía una paz que disipaba todas mis dudas. No había estrés, no había ansiedad. Solo había calma, como si todo el caos del mundo ya no tuviera poder sobre mí. Me sentía segura, protegida, como si él hubiera estado esperándome durante toda mi vida, aunque no lo supiera. Sentí que no importaba lo que había hecho en la tierra, porque en ese lugar no había culpa. Todo lo que había hecho, todo lo que había vivido, todo lo que había sufrido, ya no tenía peso. Todo lo que quedaba era el amor puro e incondicional que emanaba de él. Jesús no hablaba, pero sus ojos decían todo. Era como si, en ese encuentro, mi alma se hubiera liberado de todo lo que me había atado a la vida terrenal. Me sentía ligera, como si ya no fuera la misma persona. Algo profundo dentro de mí comprendió que en ese instante, él me estaba mostrando la verdadera esencia de la vida, algo que las palabras humanas nunca podrían describir completamente. En ese lugar, ya no había dolor, ni sufrimiento, ni tristeza. Solo estaba la paz, y esa paz era suficiente. Mientras estábamos allí, rodeados de una luz tan cálida, tan envolvente, me di cuenta de que este lugar no era solo una especie de refugio. Era la morada de las almas, el lugar donde todo lo que importa se encuentra. El amor que sentí allí no era solo el amor que uno experimenta en la tierra, sino algo mucho más grande. Era el amor divino, el amor eterno. Y, por primera vez, entendí que este amor era la esencia de todo lo que existía. Aunque no pude hablar, él me mostró una serie de imágenes, fragmentos de la vida que había dejado atrás, pero de una manera tan amorosa, tan comprensiva, que no me sentí angustiada por las decisiones que tomé en mi vida. Me sentí entendida, aceptada, como si todo tuviera un propósito mayor. Como si cada paso, cada sufrimiento, cada alegría, fuera una lección que ahora podía ver desde una nueva perspectiva. Después de ese encuentro tan profundo con Jesús, él me condujo a través de un paisaje que jamás podría describir con exactitud. El paraíso no era un lugar físico, sino una experiencia de lo que realmente significa la paz eterna. Había una belleza indescriptible en todo lo que vi, pero no era solo belleza física. Era una belleza que trascendía la visión humana. Era una belleza que se sentía en el alma, una sensación de conexión con algo mucho más grande que uno mismo. Los campos eran verdes, pero no como los campos que he visto en la tierra. Eran de un verde tan vibrante que parecía casi irreal. Cada planta, cada flor, estaba llena de vida, como si se sintiera cada latido de la naturaleza misma. El aire que respiraba era puro, ligero, y estaba impregnado de una fragancia tan suave que se sentía como un bálsamo para mi espíritu. Cada respiro era un regalo. Todo a mi alrededor era tan sereno, tan perfecto, que mi alma se sentía en casa. Era un lugar que no podía haber sido creado por manos humanas. Era una creación divina. El cielo sobre mí era de un azul tan profundo, pero al mismo tiempo tan claro, que parecía que el cielo no tenía límites. No existía el concepto de tiempo. En la tierra, el cielo cambia constantemente, pero aquí todo permanecía estático en su perfección.
Las nubes eran suaves, se deslizaban lentamente como si se estuvieran moviendo al ritmo de una música celestial que solo se podía escuchar con el corazón. No había ruidos perturbadores, solo una calma absoluta que invadía todo mi ser. Mientras caminábamos, Jesús me mostró a otras personas, pero no eran personas comunes como las que conocí en la tierra. Eran almas, seres llenos de luz, de pureza. No vi sus rostros, pero sentí sus presencias. Había una armonía perfecta entre todos. Ninguna de esas almas sentía dolor, tristeza o sufrimiento. Todos parecían estar en paz, completamente conectados con la energía divina. Era como si todos estuviéramos flotando en una especie de danza eterna, una danza que no necesitaba pasos ni instrucciones, porque todos éramos uno en ese lugar. Jesús me explicó, sin palabras, que el paraíso no era solo un lugar físico, sino una existencia basada en la verdad, el amor y la paz. Era la esencia de lo que realmente somos como seres humanos, pero mucho más allá de lo que podemos comprender en la tierra. Aquí no había conflictos, no había odio ni miedo. Todo lo que sentía era compasión, amor puro. En ese instante, entendí que este lugar era lo que todos los seres humanos buscan, lo que todos los seres humanos anhelan en lo más profundo de sus corazones. El paraíso no era solo un destino, sino un estado de ser, un estado de conexión con lo divino, donde todo era posible porque todo estaba en paz. Mientras me encontraba en ese lugar indescriptible, rodeada por la luz y la paz eternas, Jesús comenzó a guiarme en un recorrido que abarcaba no solo el espacio que tenía a mi alrededor, sino también mi propia vida. A medida que avanzábamos, no solo veía paisajes hermosos, sino que también sentía que todo lo que había vivido, cada sufrimiento, cada alegría, cada desafío, estaba cobrando un significado mucho más profundo. Todo lo que había experimentado en la tierra, aunque parecía aislado y confuso, tenía un propósito dentro de un plan mucho mayor. No puedo explicar cómo lo supe, pero en ese instante entendí que mi vida no era simplemente una serie de eventos aleatorios. Todo lo que había vivido, todas las decisiones que había tomado, incluso las veces que me sentí perdida o derrotada, formaban parte de un tejido mucho más grande. Había aprendido lecciones, aunque en muchos momentos no las entendía, y esas lecciones ahora cobraban sentido en ese lugar divino. El sufrimiento que había experimentado, por ejemplo, no era algo que se me había impuesto por capricho o azar. No, en ese espacio eterno, comprendí que el dolor y las pruebas que enfrenté fueron oportunidades para crecer, para evolucionar, para fortalecer mi alma. Jesús no me dijo nada en particular, pero su mirada y su presencia me transmitieron la verdad. Cada experiencia, buena o mala, había sido una oportunidad para acercarme más a mi esencia y a lo que realmente soy. En la tierra, había momentos en los que no entendía por qué sufría, pero ahora veía que cada momento difícil era una parte necesaria de mi desarrollo espiritual. Me di cuenta de que la vida no se trata solo de lo que logramos en el mundo material. Los logros, las metas y el éxito en el plano físico pueden ser importantes, pero el verdadero propósito de la vida es el crecimiento interior, el aprendizaje, el amor y la conexión con algo más grande que nosotros mismos. El amor, especialmente, fue el hilo conductor de todo lo que vi en el paraíso. Cada ser en ese lugar irradiaba una luz, y esa luz era el amor incondicional. Ahora comprendí que el amor era el verdadero propósito de todo. Amarnos a nosotros mismos, amarnos mutuamente, y, por supuesto, conectar con el amor divino que Jesús representaba. Las pruebas, los desafíos y las experiencias difíciles no son en vano. Cada uno de ellos tiene el potencial de transformarnos, de hacernos más fuertes, más sabios y, lo más importante, más capaces de amar. De alguna manera, todo en la vida tiene un propósito divino, incluso cuando no lo entendemos. Y ahora, mirando todo lo que había experimentado desde una perspectiva más elevada, entendí que cada paso que había dado me había acercado a una verdad mucho mayor que cualquier logro terrenal. Llegó un momento en el que su mirada cambió. No era tristeza lo que veía en sus ojos, pero había una serenidad profunda, como si estuviera preparándome para algo que ya sabía que debía suceder. Fue en ese instante que entendí que mi tiempo en ese lugar había llegado a su fin. Jesús no dijo nada, pero lo supe. Era como si su presencia me transmitiera un mensaje sin palabras. Es momento de regresar. El dolor de saber que debía dejar este lugar de paz era abrumador. Todo lo que había experimentado, todo lo que había aprendido, no quería que se desvaneciera. Quería quedarme allí para siempre, en ese estado de armonía perfecta.
pero también sentí algo más profundo dentro de mí. Jesús, con su toque suave, me indicó que mi misión en la tierra aún no había terminado. Aunque el paraíso era glorioso, había algo en mi vida terrenal que necesitaba ser completado. Había un propósito aún por cumplir, una lección que solo podía aprender viviendo en el mundo físico. En ese momento, el dolor de la despedida no se sentía como una pérdida, sino como una llamada. Jesús me mostró que la verdadera fuerza no residía solo en permanecer en un lugar de paz, sino en llevar esa paz al mundo, en compartir la luz que había experimentado con los demás. No era el momento de escapar del sufrimiento de la tierra, sino de enfrentarlo con el entendimiento y la fortaleza que había adquirido. El toque de Jesús me reconfortó, me dio fuerzas. A pesar de la tristeza de dejar el paraíso, su presencia me llenó de una paz tan profunda que acepté el regreso sin miedo. Sabía que, aunque volvería a enfrentar pruebas y dificultades, ahora las afrontaría con una nueva perspectiva. Ya no temía lo que pudiera venir, porque entendía que todo tenía un propósito. Su amor me acompañaría siempre, y esa certeza me dio la fuerza para regresar. Con una última mirada llena de amor, Jesús me dijo, sin palabras, que debía irme, pero que siempre estaría conmigo. A medida que mi alma comenzaba a alejarse de ese lugar de luz y regresaba lentamente al mundo físico, sentí que algo había cambiado en mí para siempre. No regresaba a la vida con las mismas dudas, los mismos temores ni las mismas preocupaciones. Ahora tenía dentro de mí una paz inquebrantable, una luz que nunca más se apagaría. Cuando abrí los ojos, todo era confuso. Mi cuerpo ya no era ligero, ya no estaba flotando en ese estado de paz que había experimentado. La luz cálida del paraíso había desaparecido, y el dolor físico regresó con fuerza. No estaba segura de si estaba soñando o si realmente había regresado a la vida. Pero la sensación de peso en mi cuerpo, el frío en mi piel, me dijeron que estaba de vuelta, en la tierra. Al principio, el retorno fue desconcertante. Mi cuerpo estaba débil, agotado. Sentía que había estado en un lugar donde no había necesidad de respirar, de comer, de sentir dolor. Ahora todo eso volvía con fuerza. El dolor físico de la enfermedad, la fatiga de los tratamientos, todo estaba allí de nuevo. Sin embargo, había algo diferente. La sensación de miedo que antes me invadía al pensar en la muerte, al ver la enfermedad como una sentencia, ya no estaba. Había algo dentro de mí que me hacía sentir tranquila. Sabía que la muerte no era el final, que había algo más allá de lo que podía ver con los ojos humanos. El despertar fue confuso, pero también fue revelador. Cuando los médicos comenzaron a hablarme, diciendo que había estado clínicamente muerta durante 5 minutos, no podía creerlo. No comprendía cómo mi cuerpo había regresado a la vida, pero mi alma había vuelto con una paz que ya no podía perder. Los sonidos del hospital, las máquinas, las voces de los enfermeros, todo me sonaba como si estuviera en otro mundo, como si no perteneciera a ese lugar. Fue como si un velo se hubiera levantado y todo lo que había sentido en el paraíso aún estuviera conmigo, flotando en mi ser. Miraba a las personas a mi alrededor, pero algo dentro de mí ya no me conectaba de la misma manera con esa realidad. Ya no sentía la misma desesperación por sobrevivir, por luchar por cada minuto de vida. Sabía que había un propósito mucho más grande, algo que me había sido revelado en ese breve encuentro con Jesús. Y aunque mi cuerpo seguía luchando contra la enfermedad, mi alma ya no tenía miedo de lo que pudiera venir. La muerte, antes una amenaza, ahora era solo una transición hacia algo mucho más grande. La vida terrenal continuaba, pero había algo en mí que había cambiado irrevocablemente. El retorno a la vida no fue fácil, pero fue necesario. Había aprendido tanto en esos breves minutos en el paraíso que cada día ahora parecía estar lleno de una nueva claridad. Mis días ya no eran solo una lucha constante por sobrevivir, por vencer la enfermedad. Cada momento era un regalo, una oportunidad para vivir con propósito. Me di cuenta de que la verdadera lucha no estaba en el cuerpo, sino en el alma. Ahora entendía que la vida no se trata solo de nuestros logros materiales, de la forma en que somos percibidos por los demás. La vida se trata de cómo nos conectamos con nuestro ser interior, cómo amamos, cómo buscamos la paz y la verdad en medio del caos. Mi enfoque sobre el sufrimiento cambió completamente. Ya no veía la enfermedad como algo que debía evitar a toda costa, como algo que era solo un castigo. Vi que el sufrimiento tiene una razón de ser, que nos enseña, nos transforma.
Cada dificultad en la vida, ya fuera la enfermedad o los desafíos emocionales, se convirtió en una oportunidad para crecer espiritualmente, para acercarnos más a lo divino. Sabía que lo que me esperaba no era una vida sin dificultades, pero sí una vida en la que podía enfrentar esas dificultades con paz y aceptación, sabiendo que todo tiene un propósito mayor. Las personas que me rodeaban también comenzaron a notar el cambio en mí. Ya no era la misma joven que temía la muerte, que se veía atrapada en los pequeños detalles de la vida cotidiana. Ahora, las conversaciones que tenía con mis amigos y familiares eran más profundas, más conectadas. Ya no me sentía separada de ellos, sino que sentía una conexión más fuerte. Y aunque muchos no comprendían por completo lo que había experimentado, sentían que había algo diferente en mí. Había una luz dentro de mí que antes no estaba allí. El amor y la compasión que Jesús me mostró en el paraíso ahora los llevaba conmigo a cada paso. Había aprendido a ver a los demás con ojos de amor y comprensión, sin juicio. Sabía que cada ser humano está en su propio viaje, con su propio sufrimiento y sus propias luchas. Y esa comprensión me permitía acercarme a los demás con más empatía, con más amor. Ya no había lugar para el resentimiento, el miedo o el odio. Lo que importaba ahora era vivir con paz y ayudar a otros a encontrar esa paz también. Mi experiencia en el paraíso me transformó de una manera que no puedo poner en palabras. No fue solo un sueño, no fue solo una fantasía. Fue una realidad tan profunda que cambió el curso de mi vida para siempre. Cuando regreso la vista atrás, veo que esa breve experiencia no solo me salvó de la muerte, sino que me dio una nueva vida, una vida que ahora vive con propósito y con una comprensión mucho más profunda de lo que significa estar vivo. Desde ese día, mi vida ya no es la misma. Vivo con una fe renovada, con una paz que proviene de saber que todo tiene un propósito, incluso el sufrimiento. He aprendido que la verdadera vida no está en las cosas materiales ni en los logros externos, sino en la conexión con lo divino, con los demás y con nuestro propio ser. Todos los momentos de mi vida, desde la enfermedad hasta el encuentro con Jesús, me han llevado a este entendimiento. Cada día es un regalo, cada encuentro con otra persona es una oportunidad para compartir el amor que he recibido. La vida es frágil, pero a la vez es un viaje lleno de maravillas. He aprendido a vivir cada momento con gratitud, a no dar nada por sentado, y a ver la belleza en lo simple. La lección más grande que me dejó esa experiencia fue que, al final, lo único que realmente importa es el amor que damos y recibimos. Todo lo demás es pasajero, pero el amor, la paz y la fe, esos son los regalos que realmente nos transforman y nos hacen completos. Ahora, cuando miro al futuro, no lo veo con miedo, sino con esperanza. Sé que no importa lo que venga, porque tengo dentro de mí una paz que nada puede quitarme. Y eso es lo que quiero compartir con el mundo, que, incluso en las situaciones más oscuras, siempre hay luz, siempre hay esperanza. Y esa luz, esa paz, provienen del amor divino que todos tenemos la capacidad de encontrar dentro de nosotros mismos.